estamos realmente siendo visitados por naves alienígenas. Y esto es un problema científico y filosóficamente muy complejo. Ellos saben, ellos ven realmente el interior de cada uno, ellos saben quién realmente es apto, que por su evolución individual, para heredar este reino. Ellos han llegado a mostrarme 5 tipos de naves diferentes. Eugenio Firagusa es un ser que recibe contactos de los tres seres pues, físicos. Ha tenido contacto físico en el Monte Manfred, sí, con entidades de otros mundos, y recibe contactos telepáticos, y bueno, y él incluso ha hecho viajes con estos seres del espacio. Ahora es cuando es el tiempo realmente del final. No suelo hablar mucho con ellos de cuestiones religiosas, sobre lo cual tampoco quieren ellos hablar demasiado. Mi compañero, asombrado, solo me decía, es verdad, tenías razón, existen, esto que es, dime lo que es, dime qué puede ser, e inclusive tuvo tiempo de hacer una broma, me decía, espero que no bajen a quitarnos ninguna biopsia, ningún trocito de nuestro cuerpo para investigarlo. Pues ya llegó un momento que dije, Dios mío, bueno, pues por fin que he visto un ovni, ¿no? Porque si algo he de decir es que tienen un excelente sentido del humor. OVNI es un término muy flexible. Hablamos de objetos volantes no identificados, 4 letras sustantivadas que en realidad significan solo eso, algo que está en el aire y no sabemos. Y el testigo, solo el testigo, no sabe identificar. Siglo tras siglo, el hombre ha elevado su mirada a las estrellas, buscando respuestas a grandes interrogantes. El sentimiento de que nunca hemos estado solos ha sido y es sostenido por extrañas luces que vemos en el cielo. ¿Son los ángeles de la antigüedad los extraterrestres de hoy? Probablemente el fenómeno OVNI es un conjunto de fenómenos que tiene como común denominador el desplazamiento aéreo en algún momento. Solo en algún momento, necesariamente no tiene que ser siempre. Y ahí nos encontramos con un cúmulo de fenómenos que se han dado a lo largo de la historia en distintos contextos, tremendamente ligados a la influencia sociológica del testigo y a su contexto cultural, que interpretan ese mismo estímulo dependiendo de su caudal de conocimientos. Cuando tú entrevistas en África a un testigo de un avistamiento de un objeto extraño, ni se utiliza la misma terminología, jamás en África podrás encontrar, hablo de las zonas rurales africanas, alguien que hable de conceptos extraterrestres, porque el concepto terrestre no está en su contexto cultural. En algunas tribus todavía golpean los tambores para buscar otras civilizaciones, y eso me recuerda al proyecto SETI, y al no recibir respuesta de ningún tambor, piensan que son los únicos pobladores del mundo, porque nadie más en la selva responde a sus tambores. O sea, no se puede hablar de extraterrestres ahí. Ellos hablan de los antepasados, de su concepto del tiempo, que es clave para entender la mitología y la religiosidad africana. Y lo mismo pasa en China o en otros países. El mito extraterrestre, que por desgracia o por suerte se ha ligado al fenómeno OVNI, a mi juicio son dos cosas distintas, el mito extraterrestre es un fenómeno exclusivamente social del contexto occidental, de la cultura occidental tecnológica, pero fenómenos paralelos, quizá el mismo, pero con una interpretación no tecnológica, se ha estado dando siempre a lo largo de toda la historia. En la actualidad pueden contarse por centenares los testimonios de personas que dicen haber sido testigos de avistamientos. A pesar de que puedan ser tildados de locos, ellos mantienen sus declaraciones y sus experiencias. Esto fue cuando iban a organizar aquí una alerta OVNI a nivel nacional, aquí en Galicia. Entonces, por motivos de familia, me tuve que trasladar a la parte de Oza de los Ríos. Y en un, digamos, pueblecito que se llama La Belén, ¿no?, sobre aproximadamente a las 11, pues me puse como la mitad de los gallegos, o algunos de los gallegos, a mí en el cielo, ¿no? Entonces, en ese momento que estabas entre a ver si veías algo, las estrellas, está totalmente estrellado el cielo. Entonces fue cuando vi como un triángulo bastante bajo, grande, metálico, con una luz roja, con una especie de M invertida en el medio de este círculo, y después en los ángulos del triángulo iban luces blancas. Pues esto fue ya hace unos 16 años más o menos. Estábamos un grupo de personas en un monte aquí en La Coruña que se llama La Zapateira. Entonces estábamos pues hablando, mirando las estrellas, y de pronto vimos una luz enorme, o sea, una luz con muchísima potencia, que hacía, o sea, subía por encima de nuestras cabezas a una altura bastante elevada, y
hizo un zizá, como 2 o 3 veces, y entonces desapareció de pronto. Hubo un resplandor tremendo que prácticamente cubrió absolutamente todo el cielo y hasta inclusive provocó un destello fuerte en el parabrisas del coche que provocó que en ese momento tuviésemos que cerrar un poco los ojos. Es un destello fuerte. Mi compañero, primero de broma, me dio un broma bien en serio, dice, ya está el Reagan, o el Reagan, que soltó, el Bush, que soltó de alguna manera el misil, ¿no?, de broma y tal. Entre los árboles empezamos primero a sentir un siseo, una especie de siseo apagado, amortiguado, y una luz que seguía prácticamente a la altura del coche y francamente dibujaba una especie de forma elíptica bastante amplia, bastante grande. Dibujaba una especie de elipse, prácticamente a qué altura estaría, pues es muy difícil apreciarlo, yo soy muy malo para las distancias, pero a qué podía estar, a 200 metros, 300 metros aproximadamente de nosotros. En ese aspecto tenía, pues, en el centro, la típica manifestación, podría decir arquetípica del fenómeno OVNI, pues las lucecitas que daban vuelta, de color anaranjado, si no me equivoco, amarillo anaranjado, que giraban, y ese siseo que prácticamente era constante. Y justo, vuelvo a repetir, a unos 20 metros de estar subiendo a esa autopista de Pontevedra, volvió a aparecer un objeto. Este objeto era circular, era como una esfera. Los faros, yo llevaba las luces largas, los faros del coche refractaron, es decir, una refracción en lo que yo consideré que sería una especie de cúpula cristalina, porque se veía perfectamente algo metálico y algo de cristal, porque refractó en esa cúpula. Se quedó parado justo delante de nosotros mientras el coche seguía avanzando, y en ese momento en que mi compañero dio una exclamación que no me acuerdo lo que fue, francamente hay que decirlo, dijo algo, hizo una especie de parábola, bajó, subió y se perdió a una velocidad vertiginosa en el horizonte, en el cielo. Y de repente, y sin pensar en nada, siento una presión en la nuca, y esa presión en la nuca me hace, pues, levantar la cabeza y me encuentro de repente sorprendido con una luz gigantesca de unos 50 metros o más de diámetro, que estaba, pues, muy cercana al punto donde yo me encontraba, y de repente, pues, ya sentí las voces de las demás personas que estaban en las terrazas y que estaban paseando por el paseo de las canteras. Y bueno, pues nos quedamos todos impresionados. Yo vi hacia los lados, intentaba buscar una explicación. A mí aquello me parecía que no podía ser un ovni porque era un tamaño excesivamente grande para el concepto que yo tenía de una nave clásica de 12 metros de diámetro. Para los investigadores actuales, el fenómeno ovni no es una cuestión de creer o no creer. Para los escépticos, es un mundo de ciencia ficción. Pero lo cierto es que, en torno a los ovnis, solo hay misterio. Es un fenómeno en el que existe una inmensa intercomunicación a nivel confidencial entre los ejércitos y entre los servicios de inteligencia. Y, cómo no, por supuesto, el Pentágono, la OTAN, los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas norteamericanas siempre han llevado la voz cantante. Y digamos, son los organismos a quienes se les consulta, a quienes se les informa, y un poco los que deciden las normativas generales, creo yo, la filosofía que debe de presidir en un momento determinado, como por ejemplo cuando se va a proceder a una apertura, a una desclasificación en otro país, caso de España. Es decir, no nos engañemos, nos están tomando el pelo. En muchas ocasiones, los testimonios de avistamientos no llegan de testigos desconocidos, sino que vienen de la mano de los profesionales del aire. Declaraciones de pilotos y radaristas que sí suelen ser tenidas en cuenta. Lo que pasa es que te encuentras que una parte más valiosa, más sustanciosa de la información OVNI está en poder de los militares, por la sencilla razón de que ellos son quienes tienen los interceptores. Cuando hay un objeto no identificado y se ordena un scramble, es un caza militar el que sabe interceptarlo. En ese caso, los pilotos tienen unas posibilidades que jamás tiene un testigo desde tierra. Pueden rodear el objeto, pueden aportar mucha más información global sobre ese objeto no identificado que están viendo. Ellos saben perfectamente, desde hace muchísimos años, que ahí existe algo que tiene una tecnología superior, que se pasea olímpicamente y con toda audacia por el territorio, el espacio aéreo nacional, y no pueden hacer nada sus aviones de combate, ni sus radares, ni sus sistemas defensivos. Entonces, efectivamente, ¿cómo le puedes decir al contribuyente que te está pagando el sueldo, al ejército? Oiga, yo no puedo hacer nada contra esos objetos, sean extraterrestres o sean árabes o libios o rusos, me da igual. Entonces lo mejor es
clasificarlo, mantener el secreto o negarlo. Esas conclusiones que está dando el Ejército del Aire a la opinión pública son conclusiones evidentemente sesgadas. No toman en cuenta la totalidad del expediente, ni toda la información que en su momento recuperaron. No toman en cuenta elementos como, por ejemplo, la incautación de fotografías. Los militares estuvieron confiscando fotografías a testigos civiles y militares. También estuvieron alterando horas de vuelo dentro del horario, por ejemplo, de una escala técnica de un avión, para hacer coincidir la hora del avistamiento de un ovni con la aparición del planeta Venus. Y lo que es más importante, han estado ocultando sistemáticamente información que podría ser decisiva para interpretar correctamente un caso. Y me voy a remitir a un caso muy concreto, por ejemplo, el del comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres. Este hombre, el 4 de noviembre de 1968, vio un ovni entre Sagunto y Valencia. El ovni fue detectado por los radares e incluso el teniente coronel que había estado haciendo la investigación del caso le facilitó al propio comandante Lorenzo Torres un informe completo de lo que los radares habían detectado aquella noche. Ese informe lo tuvo en su poder un año. Cuando han desclasificado los militares en el 1992 el expediente de ese caso, el informe militar de los radares no aparece por ningún sitio, ni siquiera se le hace referencia, cuando es de sobra conocido para nosotros que ese informe debe estar en algunas de las dependencias militares. Además de los múltiples testimonios sobre avistamientos, lo más asombroso son las pruebas gráficas e incluso las citas con esos objetos que algunos testigos dicen conseguir. En estos momentos se está procediendo desde hace meses al análisis de 5 negativos de fotografías de San José de Valderas en junio del 67 de un objeto supuestamente de la civilización humita, con la famosa H en la panza. Siempre se ha dicho que allí había un hilo colgando y que aquel objeto era una maqueta. Pues no, señor. Los estudios de los laboratorios revelan que no existe tal hilo en ninguna de las 5 imágenes. Pero en una, alguien, y lo averiguaremos quién fue, alguien dibujó con un lápiz de grafito sobre el negativo un trazo que corresponde a un hilo. Las copias papel que se mueven por el mundo y sobre las que se han hecho los análisis sí revelan que hay un hilo, pero cuando se analiza el negativo en una sola, se dan cuenta de que ha sido pintado por alguien. En el momento que eso se borre, que no es más que grasa, aparecerá la imagen nítida. En consecuencia, estamos partiendo de principios que están equivocados y, lo que es peor, manipulados. Los contactados se ven, sin duda alguna, encasillados en una moderna religión en la que se adora a estos nuevos dioses. Pero lo cierto es que para ellos el avistamiento de un objeto volante no identificado fue un hecho decisivo. Para mí significó todo y no significó, porque yo estaba buscando algo que faltaba en mi vida, el despertar a una verdad. Entonces el ver un trazador magnético, pues para mí en ese momento significó mucho, porque era una respuesta a lo que yo durante tanto tiempo había buscado. Entonces, si estos seres realmente tenían una evolución tecnológica mayor que la nuestra, también podían tener una evolución intelectual y un grado de conocimiento que pudiera dar respuesta a mis interrogantes. Entonces, lo que me atraía del fenómeno OVNI era, de repente, pues conectar con la civilización de un futuro que era pues un privilegio el poder acceder a esas posibilidades de conocimiento. En el fenómeno del contactismo destacan algunos personajes que han creado toda una línea de creencias. En España, muchos son los que siguen a Eugenio Siragusa, quien, desde Italia, continúa propagando los mensajes de otras supuestas civilizaciones. Eugenio Siragusa en mi vida significa todo, y significará todo, porque a través de él yo he descubierto la verdad de todos los tiempos. Eugenio Siragusa para mí es el anunciador del Apocalipsis, es un emisario, un embajador de las potencias celestes, y él nos trajo, no solo a mí, sino a todo el mundo que quiera escucharlo, la verdad. Eugenio Siragusa ha explicado que él está en contacto con lo que él llama el cuadro cuadro directivo. Hay unos extraterrestres que vienen y contactan, que son los que vemos todos, que son el cuadro ejecutivo. Son seres que pueden ser de tercera o de cuarta dimensión,
pero él está en contacto con unos seres más evolucionados, que son los que le transmiten estos mensajes. Es lo que llama el cuadro directivo. Por lo tanto, son muchas las personas que ven en el fenómeno ovni una puerta de salvación para librarse de las posibles catástrofes del mundo. No es que lo pensemos, es que realmente lo creemos así. O sea, hay una serie de elegidos por el cielo. Esto no quiere decir que nosotros, que seamos elegidos, ni mucho menos. Hay unas personas que pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser 40, pueden ser un número, que el cielo sabe, que son elegidos y que en su momento serán evacuados. Cuando realmente pase el cataclismo, si la humanidad no cambia, serán evacuados, sí. Son muchos los lugares de la geografía española en los que se han ubicado puntos de encuentro, de contactados. En medio de bosques se almacenan alimentos y se ora a nuevos dioses, como Giorgio y Filippo Bongiovanni. Estos discípulos de Eugenio Siragusa dicen recibir mensajes de un extraterrestre llamado Jesucristo y anuncian el final de los tiempos. Los extraterrestres son seres venidos de otros mundos. La Virgen es una entidad que no está en este planeta en este momento. Entonces, si antes bien dije que ellos venían para avisarnos de lo que puede acontecer en la Tierra, entonces la Virgen ha elegido a sus emisarios, a sus programados, para que de esta forma se pueda evitar un castigo. Entonces ellos, tanto Eugenio como Giorgio como Filippo, es un puente de conexión entre el cielo y la tierra. El cielo da unos mensajes, ellos son sus portavoces y lo transmiten a todo el mundo. Si realmente no ponemos las cosas en su sitio, el apocalipsis está muy próximo, antes de lo que podemos muchos imaginar. Pero la pregunta clave es, ¿son realmente naves tripuladas por seres inteligentes? ¿Existen los extraterrestres? Sí, eso ya no lo duda nadie que tenga un mínimo de información. Ya no se plantea si existen o no existen, se plantean ya otras razones más interesantes de por qué están aquí, qué quieren, etcétera. Para los testigos de un avistamiento, sin embargo, este interrogante está suficientemente claro. Siragusa los describía que eran seres provenientes de otra dimensión, de una dimensión superior, que eran como hermanos mayores nuestros, seres más evolucionados, y que lo único que intentaban era de alguna forma, pues sin alterar el libre albedrío, ayudar a que el hombre se liberara, digamos, de este estado de confusión y de este caos en el que está inmerso. Admitiendo como más probable la hipótesis extraterrestre tal y como indican los investigadores, el misterio no queda zanjado. ¿Qué quieren de nosotros? En principio es de que no estamos solos en este universo, que hay unos hermanos que vienen de unas entidades que vienen de otros mundos a darnos una serie de mensajes para que pongamos, antes de que sea demasiado tarde, las cosas en su justo sitio. O sea, estos seres extraterrestres, que son los ángeles del ayer, han venido para evitar que el planeta se destruya. O sea, nos han venido a dar una serie de consejos, de amonestarnos sobre todo lo que hacemos mal, lo que la ciencia está haciendo, para evitar que el planeta pues sufra un gran cataclismo. Quieren, a través de los mensajes que dan a estos contactados, en este caso Eugenio Siragusa o a Giorgio Bongiovanni, quieren transmitir un mensaje de amonestación a la humanidad por el curso que están tomando los acontecimientos de esta humanidad. Entonces llevan ya muchos años haciéndolo, ¿no? Pero la humanidad no se encauza. Y que no pretenden ser ni dioses, ni pretenden que les adoremos, ni pretenden resolver nuestros problemas. Lo único que pretenden es darnos un toque de atención y es ayudarnos con la menor injerencia posible en nuestro libre albedrío para que nosotros tomemos conciencia y salgamos de esta crisis de, digamos, de adolescencia en la que está sumido el planeta Tierra. Todas las personas que han sido y son protagonistas de un contacto con extraterrestres son, a su vez, transmisores de sus mensajes. ¿Qué nos quieren decir? Lo primero es que tendríamos que ser todos mejor de lo que somos. Estos seres han dicho que ellos quieren una calidad, ellos vienen a buscar una calidad. Ellos van a elegir una serie de gente apta
para vivir en este próximo milenio, en el tercer milenio que se inicie después de todos estos acontecimientos. El cómo lo seleccionarán es una cosa que nadie sabemos. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, que del fenómeno ovni cuanto más se investiga, menos conocimiento se tiene, porque se escapa por todos los lados, ¿no? Pero quizás una de las razones que entendemos que podría ser una de las fundamentales es la de concienciación del género humano, es decir, concienciarles en el sentido de que no estamos solos, de que hay mucho tráfico ahí arriba, más tráfico que aquí abajo. Y de ahí pues las múltiples, miles, millones de apariciones constantemente, algunas absurdas en lugares que no tienen por qué aparecer y sin embargo aparecen. De los interrogantes que se formula toda persona que se acerca al fenómeno extraterrestre, queda una pregunta que siempre llena de inquietud. ¿Cómo son estos supuestos extraterrestres? Pasarían perfectamente por humanos si quizá tienen un rasgo particular, es la profundidad y lo grande de los ojos, ¿sí? Es un aspecto generalmente delgado y saludable, por ejemplo los que yo he conocido. Había dentro de esta base abajo, pues seres de pequeña estatura y de cabeza prominente también, macrocéfalos, cosa que ya se había visto en la nave madre, pero en la nave madre daban la impresión de estar retenidos, ¿eh? Y sin embargo en la base pues parecían estar perfectamente a su aire. El fenómeno de la abducción comienza en los años 60. A partir de este momento comienza a llenar la casuística de los últimos años. De forma espontánea o mediante una sesión de hipnosis regresiva, los abducidos o secuestrados narran lo que les sucedió en el interior de la nave. Pero el fenómeno de la abducción ha evolucionado de tal modo que hoy los extraterrestres llegarían hasta el interior de la casa del raptado. Algunos investigadores consideran la abducción como la cara opuesta del contactismo, el lado oscuro y peligroso de la ufología. Si un contactado se siente afortunado por su relación con los extraterrestres, el abducido solo guarda un gran temor de su terrible experiencia. Algunas de estas personas que han sido supuestamente secuestradas narran haber estado en bases extraterrestres submarinas. Los casos en los que un objeto volante no identificado es fotografiado son muy poco frecuentes. Mucho más extraño es que en el momento del avistamiento haya cerca una cámara de vídeo y este pueda ser filmado. Este es el caso del avistamiento que tuvo lugar en nuestro país en 1989. ¿Qué ocurrió sobre el cielo de Andalucía aquel atardecer del 10 de agosto de 1989? Nadie ha aclarado hasta la fecha la procedencia de un misterioso ovni que durante más de 45 minutos fue visto por miles de personas en todas las provincias andaluzas. Cuando llegamos a la carretera, pues le dijimos, don Enrique, fíjese usted lo que me estamos viendo, es un ovni. Porque era del tamaño, un tamaño como una, bueno, esto es una cosita así, o más grande, de un color muy claro, una luz clara, no como el fluorescente, sino más tirando azulito. Y lo vimos mucho tiempo, que no es que se gustó. Y se separó, una cosa se separó de la bola más gorda, se separó una cosa. Y aquello subió para arriba, y la más grande se quedó abajo. Y ahora cuando va subiendo para arriba, se perdió. ¿Fue un ovni? Se barajaron muchas hipótesis, entre ellas la de que el objeto era un globo sonda. Pero esta no es compartida ni por los testigos ni por los expertos. Recogí testimonio desde las 8:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Es 1 hora y media de tiempo de duración, y por otra parte testimonios de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. Un globo sonda, por un tamaño por muy grande que sea, 20 metros de diámetro aproximadamente, por supuesto que no puede ser observado desde Huelva hasta Granada, ¿no? La distancia es bastante grande como para observar este fenómeno. Y ya cuando hicimos algunos estudios a nivel de tamaño, de longitud, pues se calculó que el objeto este podría tener una longitud de 300 o 400 metros. Sí, claro, yo inmediatamente
me monté de risa, claro, y todos los que habíamos visto aquello era de una insensatez de esta de la que derriba rascacielos. El prestigioso sacerdote sevillano Enrique López Guerrero, conocido por sus escritos sobre ufología, fue testigo del fenómeno. Nos encontramos ahora mismo en el sitio aproximado, casi exacto, donde tuvo lugar el avistamiento. Acabamos de dejar el coche donde está aquel, el coche vuestro, ahí lo dejábamos en este camino que conduce a aquella finca del fondo que se llama El Cañuelo. Siempre acostumbramos a dejarlo aquí y andábamos entre 2 y 3 kilómetros para allá. Hay que tener en cuenta que era casi por la noche, ¿no? O por la tarde, y luego para acá. Pero ese día, creo recordar que era, quizás fuera domingo, pero creo recordar que era domingo, porque era bastante temprano. Claro, si no, no hubiera yo estado aquí a esa hora. Era una hora en donde era completamente de día todavía. Acabamos de bajarnos del coche, doblar la curva esta e iniciar la marcha. Éramos 4. Y a mí, o sea, yo no me di cuenta. A mí fue las personas que venían conmigo las que me señalaron, oiga, mire eso. Allí donde yo estoy señalando con el brazo. Entonces fue donde me quedé mirando. Decían, ¿es un ONI? Yo decía, pues me parece que sí. Por cierto que bastantes veces que había yo dicho, como en el verano se nos hacía de noche allí, había yo dicho que era una pena que nunca que los ONIs estuvieran peleados conmigo, ¿no? Los extraterrestres, y que nunca los viéramos. Cada vez que decía uno, mire uno por allá, mire uno por acá, yo decía, un avión, efectivamente. Al final, o era una estrella fugaz o cualquier cosa de ese estilo. Y nos reíamos de la mala suerte que yo tenía con los ONIs. Tanto es así que ese día, pues iba yo completamente distraído. Alguien, una señora que venía conmigo, creo que fue la que me dijo, oiga, mire eso. ¿Eso qué se hace un ONI? Lo miré yo así, distraído, con mi mentalidad de la clásica estrella. Sobre todo Venus, es la que más brilla. Pero de pronto me quedé mirando y dije, no. Esto, Venus ha aumentado 4 o 5 veces de tamaño hoy. Esto no es. Además, el brillo especial que tenía, ¿no? Ese color azulado que me quedé asombrado, y la inmovilidad, la altura que le veíamos, yo me di cuenta enseguida que aquello no era de ninguna manera. Las otras 3 personas que venían conmigo se quedaron también asombradas mirando aquello y mirándome, ¿no? Eso es un ONI. Tras el suceso, nadie ha podido contradecir sus rotundas afirmaciones. Aquella bola de luz era un ovni. Después de haberme dado cuenta de su absoluta inmovilidad y de su gran tamaño y de su colorido especial, ¿no? Ese blanco azulado intenso, y de su forma completamente circular, redonda, pues rápidamente calculé su tamaño aparente. Yo ya pensando ya que era un ONI. Su tamaño aparente lo calculé, y luego otras personas que lo hicieron lo corroboraron, entre ellos los jóvenes de Televiso, que era aproximadamente el de 1/4 de luna llena. Un tamaño considerable y además redondo. Donde yo estoy señalando con el brazo, es decir, entre estas 2 torres conductoras, ¿no? de electricidad, pues casi en la vertical de la carretera, un poquito a la derecha, y teniendo mi mano un ángulo de 45 grados, estoy señalando exactamente dónde estaba. Por lo tanto, a una altura relativamente escasa, Es decir, 3 veces la altura de la torre aquella que se ve aquí. Inmóvil completamente durante un buen rato. De pronto surge de la parte inferior de aquella luz, pero vamos, aquella luz que era circular, era una cosa, sale como una especie de rayo, y era un objeto pequeño, otra luz pequeña, como si lo hubiera despedido hacia abajo.
ya eso es imposible, ¿no? Que los globos sondas o las estrellas tengan hijitos, ¿no? Que les salga allí, tengan partos, pero ahora el hijito pues cogió y ahora sube para arriba y se eleva más que el padre, vamos, que la nave, vamos a llamarla así. Yo ya estaba pensando que yo era una nave nodriza, sin duda. Y ahora, una vez que supera la altura, comienza a marcharse. Primero lentamente, luego aumentando la velocidad, la luz pequeña. Mientras tanto, la otra comienza a cambiar de planos hasta que por fin se pone en movimiento, siguiendo a la anterior. Sin embargo, no era esta la primera vez en la que Enrique López Guerrero, experto ufólogo, había sido testigo de un avistamiento. Igual pasó con el otro ONI que tuve la suerte de ver casualmente en Madrid el año 69, también en el verano, cuando salía de un cine, que fue un ONI de estas estructuras muy curiosas que a mí siempre me han llamado la atención, de estructura piramidal, en concreto tetraédrica, que en el cielo de Madrid pues se veía brillante, un montón de gente, todos mirando para allá. Cerca de mí vi a un señor con un teleobjetivo muy grande enfocándolo. Luego supe que era un redactor de ABC, porque es que a la mañana siguiente apareció en la primera plana del ABC el tetraedro perfectamente fotografiado. Pero lo más asombroso de este caso fue que el extraño objeto que surcó el cielo de Andalucía fue grabado durante media hora por dos operadores de vídeo de la televisión por cable del Viso del Alcor, en Sevilla. Me fui para donde tenemos el centro emisor, cogí una de las cámaras y concretamente fue mi hermano el que cogió la cámara, bajo indicaciones mías, y estuvimos pues cosa de aproximadamente media hora grabándolo. Aquellos jóvenes operadores de Televiso estaban tan asombrados como el resto de los testigos que, mudos, lo observaban en plena calle. Aquello estuvo prácticamente inmóvil. Yo creo que casi una hora estuvo inmóvil, fijo, no se movía para nada. Pero de buenas a primeras vemos como que cambia un poco de forma, no sé si es que se giró, como si se hubiera girado el objeto, y entonces vimos como la parte de abajo de ese objeto. Y en ese instante se ve aparecer otro objeto pequeño de él, sale otro objeto más pequeño de este objeto mayor, ¿no? En ese mismo instante empieza el objeto grande a alejarse. Entonces el pequeñito se queda solo. Le digo pequeñito porque con respecto al grande es muy pequeño, ¿no? Se queda solo y ya el grande pues se va perdiendo en el horizonte, se va perdiendo hasta que no se ve absolutamente nada. Se ve el pequeño algunos minutos más y también tiende a desaparecerse. Se va cada vez alejándose más y también desaparece, como detrás del grande. De la investigación realizada hasta la fecha sobre aquel extraño objeto se han podido sacar las siguientes conclusiones. El ovni estaba a una distancia entre 80 y 90.000 metros de altura. Su tamaño oscilaba entre 300 y 400 metros de diámetro. Y, según testigos presenciales, del mismo ovni salió un segundo objeto luminoso que fue visto y fotografiado. Pues uno de los testimonios más interesantes que he podido recoger sobre este caso fue el de un aficionado a la astronomía y a la ufología, Juan Fernández, y que tuvo la oportunidad de ver el objeto a través de su telescopio, que lo tiene en su casa de Punta Umbría. Entonces, pues descubrió de que se trataba de un objeto luminoso, muy resplandeciente, en forma de bombilla, con la parte pequeña hacia abajo, y que salía de la parte inferior 3 protuberancias a modo de trípode. Y vio también la fase de un segundo objeto ovoidal que surgió de ese primer objeto. Y él, para nada, acepta la hipótesis del globo sonda. ¿Qué nave terrestre puede alcanzar 300 metros de diámetro? ¿Por qué las autoridades españolas no aclararon nunca este suceso?
El hombre seguirá mirando el cielo expectante, esperando respuestas que, probablemente, solo puedan llegarle de dos maneras: como un gran apocalipsis profetizado durante años, o en forma de naves extraterrestres inteligentes. De poder elegir, ¿usted con cuál se quedaría?